Se le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salta se lo conoce como ututo. Bueno, un chelco Quicho se dice ararata. es gracioso porque mueve su cabecita, se queda Tiene quieto. esa capacidad de autorregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelco. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene 4 patas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando inquieta en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come todos los insectos. Simpático cocodrilo de 3 centímetros que vive en rajaduras de las paredes. Amor posible e imposible de toda bruja. La hora de la lagartija. Hola, hola, buenas tardes en este nuevo encuentro de la Hora de la Lagartija por Radio Nacional de 15 a 16 horas. Bienvenido a nuestros compañeros, Roberto, Kitty, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Y a nuestro invitado especial de hoy, Renzo, Walter, Chule. Bueno, después vamos a presentarlo con más precisión. Hola chicos, saluden. Hola. Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy Bien. en este día tan particular como el 9 de diciembre? Y bueno, la idea es escuchar otras voces con respecto a este, iba a decir fenómeno, pero bueno, no sé, que viene, que es la procesión y bueno, y todas las actividades y todo lo que genera, bueno, y también en este tiempo de procesión virtual, ¿no? Bueno, voy a presentar primero vamos a las vías de comunicación. Las vías de comunicación nos pueden encontrar por Facebook, Instagram, programas anteriores en Spotify y los mensajes escritos en 383-429-0010. ¿Y Estamos ahí, el YouTube también, ¿cierto? Siempre me olvido Bien. del YouTube. Hoy retomamos las efemérides porque sí. Es democrático. Es una Porque nos manera muy acordamos. democrática de recordarlos. Anoté 2 o 3 cosas y hay una particularmente que no la había tenido, que bueno, me parece interesante. Bueno, un 3 de diciembre se producía el 4º alzamiento militar cara pintada del coronel Mohamed Ali Zaineldin. Ahí estábamos saliendo de todo ese periodo y parece que no podíamos salir, ya habíamos tenido algunos con Alfonsín y ahora venía otra intentona ya sobre el gobierno de Carlos Saúl. Un 5 de diciembre pero de 1791 fallecía Wolfgang Amadeus Mozart, bueno, creador de todo un estilo musical y bueno, creo que quedó mucho de él en esa película y ese Salieri, ese personaje ahí siniestro, atrasando todo el adelanto que proponía Mozart. Un 5 de diciembre pero de 2013 muere Nelson Mandela. Un 8 de diciembre es asesinado John Lennon en Nueva York. Y me voy a detener en el 6 de diciembre de 1866, que nuestro Felipe Varela irrumpe con su proclama, cruzando de Chile, intentando generar una patria, una nación federal, mientras Mitre estaba allá matando paraguayos con esta guerra de la Triple Alianza. Así que tomé algunos párrafos de esa proclama y las leo. Dice: argentinos, el hermoso y brillante pabellón de San Martín, Alvear y Urquiza llevaron altivamente en 100 combates, haciéndolo tremolar con toda gloria en las 3 grandes epopeyas de nuestra patria, atravesó incólume, ha sido vilmente enlodado por el general Mitre, gobernador de Buenos Aires.
Nuestra nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones fuertes y comprometido su alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lacrimando, juró respetarla. Compatriotas, desde que aquel usurpó el gobierno de la nación, el monopolio de los tesoros públicos y la absorción de las rentas provinciales vinieron a ser el patrimonio de los porteños, condenando al provinciano a cederles hasta el pan que reservara para sus hijos. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esa es la política del gobierno de Mitre, iba a decir otro que empieza con M, pero no. Soldados federales, nuestra proclama es la práctica estricta de la Constitución jurada, el orden común, la paz y la amistad con el Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas. Compatriotas nacionalistas, el campo de la lid nos mostrará al enemigo. Allá os invita a recoger los laureles del triunfo o la muerte, vuestro jefe y amigo Felipe Varela. Interesante. ¿Qué tal? Livianito, che. Sí, bueno, me parece que es una de las, digamos, dentro de los que se habla, digamos, de los patriotas, de los líderes populares, y esto fue nuestro Felipe Varela, que por ahí es tan poco reconocido. Además, digamos, de esta cuestión de liderazgo, tenía una concepción de ideológica que iba más allá, digamos, de la cuestión militar y del enfrentamiento, que era muy, muy clara, digamos. O sea, entendía qué es lo que quería y a dónde iba, porque no era solamente Argentina y el federalismo, sino que tenía una idea americana que iba más allá. Bueno, vamos. Presente. Me encantó esto de currículum de otra lagartija. Gracias. Su familia le llama Renzo, nombre que su madre quiso ponerle, pero que no lo aceptaron en el registro civil. Sus amigos le dicen Chule, abreviatura de Chuleta, apodo que aún carga con orgullo. En la universidad lo conocen como Walter, cuestiones de reinvención. César Walter Reartes es oriundo de Andalgalá, se vino a estudiar en la ciudad hace más de 10 años y se terminó quedando. Sucedió que en aquel momento su madre y sus hermanos también se vinieron y juntos recorrieron distintos puntos de la ciudad capital en busca de alquileres baratos. Actualmente alquila con su compañera, también guerrera de Andalgalá, junto a quien soporta los dolores del desarraigo. Entre otras cosas, Renzo, Chule, Walter es de abajo, apasionado de la música, aunque no de toda. Apasionado del fútbol, aunque con escasa destreza para el mismo. Antiminero, integrante de la Asamblea del Algarrobo, historiador oral y profesor, desempeñándose en la Universidad Superior de la Provincia y en la Facultad de Humanidades de la UNCA. Sobre su línea de investigación, hace un tiempo viene incursionando diversas investigaciones referidas a dictadura militar en Catamarca, deforestación y vida de hacheros en el sur de Andalgalá. Historia de vida de luchadores en contra de la megaminería a cielo abierto en Andalgalá, entre otras aproximaciones. Bueno, bienvenido, Walter. Bueno, muchas gracias. Renzo Chula. Chule. ¿Vinieron todos juntos ahora? ¿Todos juntos han venido o vino alguno en especial? Vengan de uno. Y es complicado, ¿no? Porque uno ya es todo ellos. Que, bueno, no, gracias por invitarme, ¿no? Y especialmente a Gonzalo, que me llamó y me preguntó si me animaba a venir y dije, claro que sí. ¿Te preguntó o te obligó? Así, ¿cómo fue la...? ¿Dónde se ha visto un Reartes que no sea corajudo y entremedio? A lagartijera un rato te invitó. Bueno, yo estaba pensando, porque de vez en cuando pienso, ¿sí? Cuando no duermo la siesta, pienso. Estaba pensando que hay un libro de acá de un catamarqueño, Pablo Sosa, que se llama, el título del libro es Milagro, Fiesta e Ideología. Y ese libro habla de, bueno, cómo se va a ir construyendo
un relato de la Virgen del Valle, ¿sí? Y él va a hacer todo un estudio del padre Larroy. Y como el padre Larroy jugó un papel importantísimo en la construcción de la historia de la Virgen del Valle hace un siglo atrás, aproximadamente en 1916, y cómo esa construcción se hizo a partir de una selección de informes que se habían hecho en el año 1700 y pico, ¿no? En el año 1700 se toman declaraciones de las personas que que aún sobrevivían o que sabían la historia del siglo pasado, del 1600, que es cuando ocurren las guerras calchaquíes y también la aparición de la Virgen del Valle y los milagros de la Virgen del Valle, y donde vamos a utilizar una palabra de Adán Quiroga, donde se inventa el culto a la Virgen del Valle, ¿sí? En esa invención al culto a la Virgen del Valle que cuenta Adán Quiroga en Folclore en Calchaquín, aparece algo que es muy interesante, que los promotores de la invención del culto de la Virgen del Valle fueron, por un lado, el clero, la iglesia, los soldados, ¿no?, de la corona que servían a la reina, bueno, a España, y que estaban en guerra contra las huestes rebeldes de los indios calchaquíes, y luego las familias de los terratenientes, no sé de terratenientes, sino de la familia de la aristocracia, los que tenían acá mayor cantidad de tierras, ¿no? Eso me llamó la atención cuando de pronto vi, sobre todo en la primera fiesta de la Virgen, la que hubo allá en abril, esta cuestión del clero, las fuerzas de seguridad o las fuerzas militares, y luego la clase gobernante fueron los únicos que participaron, ¿no? Y también los únicos que ahora en las fiestas... Son los únicos que van a participar. Claro, son los únicos que tienen el lugar privilegiado que le corresponde, ¿no? Y entonces, en ese relato, en donde los que inventan y los que participan y buscan la legitimación de la Virgen son la fuerza de seguridad, el clero y los políticos, el ausente es por ahí el pueblo, ¿no? En el relato de Adán Quiroga eso está clarito. Y bueno, después vamos a seguir hablando sobre Adán Quiroga, ¿no? Bueno, a partir de esto es como qué perspectivas, qué miradas tiene Tocallísimo en segundo grado, porque es en el apellido, ¿no? Acerca de la fiesta y de los usos por ahí políticos y también de la devoción popular, ¿no? Bueno, sí, es muy complejo, ¿no? El tema de la Virgen del Valle es súper complejo porque además toca sensibilidades, ¿no? Yo lo que puedo decir es que por lo general cuando suelo referirme a la Virgen del Valle trato de separar un poco el contexto histórico, la historia en sí, de lo que por ahí sienten las personas con relación a la Virgen, ¿no? Porque si no, entramos en un conflicto claro, sí, que es muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Incluso yo a lo largo de mi vida he tenido como distintas aproximaciones con relación a la Virgen del Valle, ¿no? No siempre he pensado lo mismo sobre la Virgen del Valle. Hoy yo puedo decir que soy una persona que tengo una relación con la Virgen del Valle que es heredada por parte de mi familia, pero que ya no significa creencia en sí en la Virgen del Valle, pero sí, ¿no?, por estas cuestiones familiares de respeto. Ahora, ese respeto que por ahí uno puede sentir por esa imagen es más en relación con las personas, ¿no?, con las cuales uno se crió, claro, pero además con las cuales uno se sigue juntando. Claro. Ahora, por supuesto que como historiador me siento obligado a hacer ese análisis, ¿no?, en términos históricos, esto que dice Gonzalo, porque justamente la construcción de esa imagen tiene que ver justamente con el colonialismo, ¿no? Yo lo veo así, en términos históricos, por supuesto, todo ese relato, ¿no?, que parte de 1620, bien lo dice Gonzalo, hay un contexto de guerras calchaquí. Claro. Hay que decir que hay un contexto de guerra de más de un siglo, sí, ¿no?, donde aparece esta escena, ¿no?, de la aparición de la Virgen del Valle en 1620, 1619, plantean algunos,
que de alguna manera vendría a sellar un vínculo entre el español y el indígena, ¿no? Que viene como a pacificar. Inclusive en el último gran alzamiento calchaquí, se dice que se da justamente la derrota de los indígenas por la aparición de la Virgen, ¿no? Que un poco la Virgen vino a decir, bueno, ya déjense de pelear, dejémonos de pelear, tratemos de vivir en armonía, ¿no? Bueno, por supuesto que esto es un relato construido, sí. Por supuesto, ¿no? Porque, a ver... ahí leyendo a Adán Quiroga y en Calchaquí, anoté algo que me parece muy interesante, que dice: jamás una raza ha hecho una irrupción sin que la haya guiado una divinidad. Una divinidad, desde el judío al romano, desde el bávaro al sarraceno, desde el cruzado al castellano. O sea, como que más allá de lo militar, siempre ha sido necesario algún personaje, persona o ficción o relato o identidad o símbolo que va más allá, digamos, de lo estrictamente militar y de las armas y del poderío ese, digamos. Sí. Pensaba, ¿no? Que uno también puede pensar en una diosa que muy rara vez la nombramos, y es la diosa razón, que la modernidad, bueno, ¿no? Porque uno por ahí piensa, no sé, pensaba en invasión incaica, el Inti, ¿no? Y ahora, no sé, el español, la Virgen como divinidad, ¿no? O como ser sagrado. Pero bueno, también es cierto que parte del colonialismo europeo sobre el resto del universo, del globo, del universo no, pero sí por lo menos de este planeta, porque no sabemos qué va a pasar cuando venga Thanos, ¿no? Entonces cuando venga Thanos hay que ver qué ocurre, sí, pero sí, por lo menos parte del colonialismo... Y del planeta de la parte terrestre, porque sí, debajo del agua todavía no. Y de la parte... congelada tampoco. Pero lo que voy es que hay una diosa que es la diosa razón, y es la diosa de la ciencia, ¿no? Y que también es una diosa por ahí encubierta, que no la queremos ver, y que sigue actuando y que sigue operando entre nosotros y diciendo, yo no creo en la Virgen como personalidad, pero porque la razón me guía. Pero la razón también tiene... Bueno, está muy bien lo que decís, porque justamente, a ver, hay un colonialismo español, por supuesto, ¿no? De 300 años, pero que a pesar de la independencia, en toda Hispanoamérica va a continuar, ¿no? Esto es la colonialidad justamente, hasta el día de hoy. Pero también se inaugura justamente con ese proceso de guerras por la independencia una nueva colonialidad o neocolonialismo que tiene que ver con el avance del mundo moderno, esto que vos estás diciendo. Ahora, justamente cuando uno piensa en la Virgen del Valle, si uno se para desde una perspectiva puramente histórica y crítica, se abraza a esta cuestión que vos estás planteando, que es la ciencia histórica como punto de partida y con una visión lineal, y no termina de entender por ahí justamente las múltiples territorialidades, ¿no? Las múltiples interpretaciones que hay en torno a la Virgen del Valle, por ejemplo. Por supuesto que nosotros en términos históricos tenemos una versión, por supuesto, oficialista con respecto a la imagen de la Virgen, que va a decir, bueno, la Virgen es la que trajo la civilización, la religión, etc. Es una visión hispanicista, pero también dentro de una perspectiva histórica nosotros podemos decir todo lo contrario. Pero lo que estoy diciendo es, están las voces de los vencidos, están las voces de los que vencieron, pero también están las voces de los que quedaron, de alguna manera, y que a lo largo de la historia fueron construyendo un vínculo con la Virgen del Valle, que es cierto, la Iglesia estuvo, por supuesto, siempre interesada en esto, pero ahora ese vínculo, yo no sé si decir, bueno, no es real, porque esté yo parado desde una perspectiva crítica historiográfica, ¿no? No sé, porque, por ejemplo, mi viejo, cada vez que viene de Andalgalá, me dice, mi viejo es una persona que suele ir de bar en bar, digamos, tiene una vida así, y dice, bueno, yo cada vez que vengo de Andalgalá la saludo a la Virgen y ya estoy bien con el mundo. Ya está. Sí, y sí. Y yo digo, ¿y qué significa eso? Y que ya está. No, hay un vínculo, hay una relación que va mucho más allá de lo racional y de lo que por ahí la propia misma Iglesia Católica quiere imponer. Va más allá. Pero claro, es un terreno muy complejo, ¿no?
es muy complejo pensar en torno a la Virgen del Valle. Yo personalmente tengo como una visión muy crítica que tiene que ver también, puede ser con un posicionamiento y una formación también, incluso podríamos decir académica, ¿no? Incluso más, en mi adolescencia, mis primeras rupturas con la Virgen del Valle, o más bien con la religión en sí, porque también podríamos diferenciar, una cosa es la religión católica y otra cosa es la Virgen del Valle, ojo con eso. Tan así. Podría ser, ¿no? Digo, para muchos de mis amigos, las relaciones con la Virgen, no con el cura. No importa un carajo el cura. La relación es con la mamita virgen, y ahí entra un concepto que es el de mamita, que nos lleva hacia tal vez a ver, ¿algún complejo? Y tal vez a un concepto relacionado con Pachamama, ¿no? Porque justamente en términos de interculturalidad, lo que uno ve justamente cuando sale un poco uno de esto, que, a ver, esto, el casco céntrico, es decir, San Fernando del Valle fue el punto del colonialismo por excelencia, pero cuando uno se separa un poquito de la ciudad capital, encuentra en los otros territorios, además de la Virgen del Valle, otros dioses que están en convivencia, están ahí, a pesar de que los misioneros fueron una y otra vez. Es cierto que hubo toda una avanzada y que el intento por parte de las misiones fue tratar de borrar todas estas idolatrías, pero eso no se logró. Lo interesante es pensar por ahí que por ahí uno cuando va, por ejemplo, a Corpachar, por ejemplo, en el interior, acá también se puede, acá también se hace, uno puede ir con una imagen de la Virgen o con la imagen de un santo. Eso está permitido, porque en el territorio de la Pacha pueden llegar otros dioses. Ahora, cuando uno va a la catedral con una imagen, pongámosle una imagen de otra deidad, no se puede entrar. No puedo ir con un equeco. No. Bueno, eso es interesante para pensar justamente las sintonías, ¿no? de lo que, bueno, yo digo interculturalidad para algunos, pero obviamente desde el poder siempre la relación intentó ser de ese tipo, así vertical, y la religión oficial. Y yo siempre pienso, ¿no? Cuando reflexiono estas cuestiones, en nuestros caciques, ¿no? Hablábamos de las guerras calchaquíes, ¿no? Juan Chelemín, Juan Calchaquí, digamos, ¿no? Porque esa es la voz de la resistencia, los que pusieron su sangre y por defender sus religiones, por supuesto. Sí, la religión, la tierra, la justamente cultura, eso estaba por comentar. Mis primeras rupturas con la religión se dan en la adolescencia, producto de la música, por ejemplo, ¿no? En aquellos tiempos escuchar, qué sé yo, ¿no? Animal, Hermética, bandas de música que también venían de afuera, era como que, me están contando otra historia, y después empezar a romper el cascarón y darme cuenta que esa historia que me estaban contando a través de una radio estaba a la vuelta de la esquina y me la podía contar la señora, la vecina. ¿No? Y empezar a entender que a la vez que uno pronunciaba el español, pronunciaba el cacán sin saberlo, y pronunciaba el quichua sin saberlo, y otras palabras, ¿no? que se van mezclando, propias del macundungún, del mismo aymara, y bueno, una segunda ruptura acá en la universidad, ¿no? Pero también, esto que dice Gonzalo es muy importante, tampoco uno porque está desconstruido ya puede ir por el mundo y decir, no, señor, usted no tiene que creer en la Virgen del Valle, porque usted está equivocado. ¿Se entiende? Porque eso también es recolonial, y además en el interior, y acá nomás a la vuelta, los muchachos te van a pegar una paliza, digo, ¿no? Porque toca fibras muy, muy internas, y que tienen que ver con las historias de vidas de ellos y en relación con la Virgen. Y ¿no? Benjamín, que es la fe en realidad, ¿no? Porque eso es algo que uno no lo puede, por más que uno quiera racionalizar, la fe es algo innato al ser, o sea, vos o crees o no crees. Bueno, ahí Robert hace unos gestos. No, o sea, cuando me dijeron innato, digo, bueno, que la mujer tiene que ser madre. La fe, innato. Bueno, yo lo tomo, bueno, decí tu postura. Digo, pero rechazo lo de innato y ese destino de fe. Pero es que no necesariamente tiene que ser una fe católica. Vos quizás siempre lo pones a un nivel de religión. La fe puede ser, o sea, es creer.
Porque no creen nada. O sea, por eso pero creer en nada es creer. Así que a mí no me... sí. Bueno, sigo otro porque no quiero pelear aquí en radio con el... No, pero bueno, hay como una dimensión que tiene que ver... Yo sí por ahí comparto esto de... A mí me da la impresión que hay algo en el ser humano que sí hace que en algún momento su voluntad se vuelque en aquello que no puede ver, en aquello que no puede comprender y que tan solo haga un salto y se entregue. Entonces estoy pensando y casi parafraseándolo a Kierkegaard y a Nietzsche en alguna medida, y hay una fe en algo, ¿no? Llega un momento en donde la razón llega a un límite y bueno, se entrega, salta y ya está. Claro, pero cuando hacía referencia a esto, por ahí a cuestiones personales, digamos, yo tengo recuerdos de mi madre de ir, y yo creo que nunca tuve esa sensación de lo que para ella significaba ir a la procesión de la Virgen. Y creo que también es algo que yo no he sentido nunca. Bueno, esa cuando uno mira tiene también esa imagen de su madre, digamos, ¿no? Engrandecida. Pero bueno, ahí también cuando uno va y ve los peregrinos, la gente que... Es algo que traspasa, qué sé yo no haría de ir de rodilla, no haría de ir todos los días, o sea, no lo hago, ¿no? Pero el que lo hace, a mí me da, no sé si es una admiración, digo, ¿cómo hace para sentir eso? O sea, ¿cómo se...? Sí, está bien, me va a decir él, es una construcción, pero bueno, para eso estamos, digamos, ¿no? Como para aportar distintas miradas de ese mismo tema, fenómeno. hay algo que sí me pareció por interesante, hablándolo en términos de territorios, y saliéndonos quizás del ámbito de lo particular o lo humano, ingresando a un territorio más político, es la gestión que hacen algunas instituciones, tanto la institución, por decir, el cabildo, o no sé, la casa de gobierno, la política, o la iglesia, la gestión que hacen de la fe. Cómo son capaces a veces de utilizarla con fines ideológicos. Eso es como que otro... Sí, bueno, ese es no, otro generar un poder, cierto. o sea, eso es un bueno. poder la iglesia o la mayoría de las religiones. Por supuesto. Y desde ese lugar gestionan y consiguen y presionan. Bueno, lo vemos ahora con, digamos, no solamente con el aborto, que es el tema de hoy, pero lo hemos visto con la educación sexual integral, y lo hemos visto con el matrimonio igualitario, y lo hemos visto con el divorcio. Con el divorcio, digamos, entre personas. O sea, digamos, siempre está generando, digamos, que las personas no tengan derechos, digamos, así. Hubo hace unos años atrás, 2 años atrás, un proyecto que salió de la legislatura que tenía la intención de erradicar las imágenes religiosas en instituciones públicas, sí, ¿no? Y durante un tiempo fue un gran alboroto a nivel social. Algo que dijo Adán Quiroga. A ver, Roberto. Mira, está chocho, mira. Este pueblo tan olvidadizo de su historia, que nada sabe de sus héroes, de sus mártires, de sus servidores, de sus valerosos soldados, conserva intacta, sin olvidar un detalle, la tradición de la imagen de piedra repetida todos los días en el templo, en el claustro, en la escuela, en el hogar y hasta en la plaza pública. Es genial. Bueno, a mí me parece que una de las... Hay que invitar, a los que nos están escuchando, a los curiosos, a leer nuevamente Adán Quiroga, que Adán Quiroga muere en 1904. Entonces ya antes de 1904 él había escrito este folclore en Calchaquí, y el tipo tuvo una mirada crítica en su momento y se atrevió a decir cosas que luego sistemáticamente han sido como invisibilizadas, o Adán Quiroga disciplinado al mundo indígena, pero nunca se dice lo que él dijo de la Virgen, que es fenomenal por una parte, y es muy crítico el texto de Quiroga. Bueno, hacemos una pausa y volvemos. So
Bueno, mientras que escuchábamos esta divertida música para el día de hoy, acá seguíamos discutiendo y en algunos momentos con ironía, con sarcasmo y también con ternura acerca de la mamita virgen, ¿no? A mí me impresiona una de las imágenes que hay, y la tiro para no olvidarme tan solo, en Adán Quiroga, así como está la imagen de la mamita con la virgen. En Adán Quiroga una de las imágenes es la Virgen Guerrera, porque la Virgen guía, no tan solo guía, sino también conquista Calchaquí, ¿no? Es la capitana de las tropas del rey de España. Esa imagen de la Virgen Guerrera también me remite muchas veces a mí a la imagen que hay por ahí de otras deidades andinas que son guerreros. Eso por una parte. Y lo otro, hablando ya de la fiesta de la Virgen, cómo genera un sistema de intercambios de experiencias, de lógicas, de saberes, de vidas también, ¿no?, que se van cruzando, y sobre todo donde había nacido esta conversación era el intercambio de mercancías o el acceso de diferentes tipos de servicios, ¿no? Claro. Por decirlo de un modo más elegante. Pero, qué elegante que hacía. El eufemismo a veces es mi arte. Pero bueno, en suma esto, ¿no?, la fiesta de la Virgen ha sido durante muchos años un evento, una gran fiesta, ¿no? Y como fiesta es un evento económico también, ¿no? Sí, por supuesto. Hay muchos intercambios. No sé qué se le ocurre decir a usted acerca de estos tipos de intercambios. Yo puedo hablar nada más, desde mi punto de vista profesional, el tema de lo que se habla en el turismo sobre el tema, esta temática, el turismo religioso, que está dentro digamos, de un gran marco que es el turismo cultural. El turismo religioso, y que también se ve desde los lineamientos bajados de nación, que no es solamente lo que tiene que ver con la religión católica, sino que entran absolutamente todas las religiones que haya, por ejemplo, bueno, dentro de las fronteras del país. O sea, visita lugares históricos, templos, mausoleos, etcétera, ¿no? Y dentro también de eso se ve la actividad económica. ¿Por qué? Porque los profesionales en turismo solemos trabajar mucho en las festividades de la Virgen, por ejemplo, como guías.
guías de turismo. También vemos esto, ¿no? Todo lo que es esta cuestión también económica a través de la gente que viene y necesita alojarse, necesita comer, ¿no es cierto? Entonces ahí tenés otra parte de esto, de la cuestión económica dentro de lo que se ve en el turismo. Pero también siempre hay como una gran discusión dentro de este tema, porque una cosa son los turistas y otras cosas son los peregrinos. ¿En qué época se vende más, digamos, esta festividad de la Virgen? ¿En qué época se vende menos? Que yo recuerdo cuando recién llegué a Catamarca, la gente hablaba la fiesta de los ricos y la fiesta de los pobres. ¿Pero por qué? Porque hay una fiesta, en una fecha que la gente podía venir y dormir en las plazas y en otra no, porque el clima era diferente. Bueno, estos temas también se tocan, digamos, dentro de lo que es el turismo, pero por esta cuestión no económica y cuando hay mayor disponibilidad o menor disponibilidad de plazas de alojamiento, que es lo que consume el turista o el peregrino. En el caso del peregrino, que siempre se dice, bueno, que el peregrino a veces viene en peregrinación, está todo el día, come en la plaza, se sienta, duerme en el colectivo o donde caiga, y después se van, después que visitan a la Mamita Virgen. ¿Y cuál es el, digamos, el gasto que hace el peregrino? Las medallitas, es otra cuestión, digamos, económica, otro target. Bueno, sí. Pero lo estamos nombrando también, por ejemplo, que en toda esa celebración hay bebida alcohólica, sí, y hay una gran fiesta, sí, y hay comidas entre personas que se encuentran en las plazas y van generando un caos. Muchas veces se tienen que perimetrar los espacios públicos para que no ensucien, para que no destruyan, digo así como, bueno, y de pronto ahí hay una fiesta que hace rato Rita decía, tiene algo de paganismo, ¿no? Y a mí me recordaba también en relación a lo que decía Walter, cuando escuchábamos la música, esto de una disputa que existe en torno a la Virgen, una disputa de religiosidad entre los modos de devoción, el modo que quiere imponer la Iglesia Católica ordenado bajo una liturgia, bajo un ritmo, bajo cierta poética, bajo ciertas acciones y gestos de devoción, y por otro lado está toda esa otra religiosidad ambulante y disidente y rebelde que tiene que ver con borracheras y con una multiplicidad de imágenes y con y que saludó a la Mamita Virgen y ya está, ya cumplió. Sí, no importa quedarse a escuchar la homilía del cura, claro, sí, y es celebrar, porque también. Me parece que eso una vez lo charlábamos, recuerdo una vez en una oficina de información turística, era eso, venir entre gente que había venido, creo que de Santiago del Estero, caminando. El objetivo es venir y saludar a la Mamita Virgen y cumplir con esa promesa. Cumplir. Y de ahí después, el desenfreno. Y después, no sé si el desenfreno, pero era la celebración de haber llegado y haber cumplido, y después pedirle a la Mamita Virgen que el regreso sea con salud, qué sé yo, que tengan un buen viaje de regreso, y qué sé yo, para poder volver el año siguiente. Me parece que tiene toda esa connotación, ¿no? Vengo y saludo y le agradezco a Mamita Virgen y después celebro, y es esto, esta cuestión de la fiesta y el desenfreno, puede ser, sí, también. Tiene que ver mucho, ¿no?, con el sufrimiento y el goce. También, o sea, me parece que sí, también. La base del cristianismo, o sea, sufrir para que puedas gozar. Sí, porque eso de ver de los peregrinos lastimados, los pies lastimados, todos así... Los he visto, bueno, muchos llegan arriesgando la vida, porque justamente algo que sucede en estas grandes peregrinaciones es siempre la muerte de alguien, ¿no? Porque es algo que sucede y incluso algunos se vienen en bicicletas, cruzando cerros, es muy fuerte eso también. Sí, ¿no? Hay un colectivo que se cayó hace unos años. ¿Sí? Y ahí está, es muy fuerte, está todavía. Es muy fuerte. Esto me hace pensar que también dijo la palabra peregrinación. Y de vez en cuando por ahí las noticias aparecen las grandes, creo que la peregrinación más grande que existe hacia la Meca, creo que es la más grande que existe, ¿no? Y también esa peregrinación, o Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, ¿no? Que tiene varios caminos de diferentes. Y también en esas peregrinaciones hay, por más que el sistema turístico intente ordenarlo de algún modo, siempre hay un desborde, hay accidentes. Bueno, supongo que es la intensificación de los movimientos que genera eso. Sí, sí. Estaba pensando en esto del significado que es cómo usa uno la palabra peregrinar. ¿Viste? Cuando vos decís algo que te cuesta y tengo que peregrinar, es como un peso en realidad, ¿no? Pero también tiene como esa otra connotación de algo, bueno,
que sí, que es una decisión por algo que uno, o sea, que uno elige ese caminar, pero cuando uno dice tengo que peregrinar, muchas veces tiene otro sentido también la palabra. Sí, o pedir o devolver con la Virgen, ¿no? Pedir, porque es un peregrinar en el cual uno llega, saluda y pide. Pide por sus seres queridos, pide por uno mismo, o también la promesa fue justamente volver o Claro. Saludar, y eso es como que cierra una relación que por supuesto no se cierra nunca, pero digo como que es la promesa, ¿no? La promesa de venir, No saludar. es una relación comercial casi. Y ¿Saben que Y yo bueno, la conozco a esa relación? Yo la Pedir y conozco- agradecer también. para la conozco- iglesia puede ser una relación clientelar más que, Claro. bueno, comercial siempre, ¿no? Pero clientelar también. Pero yo la conozco también como una relación de reciprocidad. Claro, bueno. ¿No? Que hay o sea, puede ser clientelar, comercial, pero también hay, por lo menos en el mundo andino, lo que he leído con relación a los rituales de la Pachamama, hay también ese, no sé lo que es el carnaval, ¿no? Yo doy, pero porque Para también recibir. me da, Bueno, exactamente. ahí está. Hay Porque una, te voy a y ahí eso nos llevaría a algo que fue apareciendo como la Virgen es casi una, no sé, voy a decir la palabra, puedo estar equivocado, ¿no? Es una superposición ya de deidades que estaban antes, ¿no? Hay algo Seguramente. en el proceso de colonización en donde se impone una imagen, se superpone quizás a formas de religiosidad que ya existían. Hay un cuadro que es famoso, que está en Bolivia, que es la Virgen del Cerro. Y en la Virgen del Cerro uno ve la superposición de la Virgen María en la montaña. Y cuando la montaña es la Pachamama, por así decirlo. Bueno, eso también Bueno, existió. la imagen verdadera de la Virgen del Valle, ¿no? No la tapada, que nosotros conocemos la tapada, y se conoció siempre la tapada porque en definitiva siempre se la vistió a la Virgen. Digo, esa imagen de madera, cuando uno la ve, se ve que tiene el vientre abultado, ¿no? Y esto está en relación a la capacidad de concebir de la Virgen también, ¿no? Digamos, hay todo un punto ahí para pensar también cómo justamente esta Virgen tiene esta capacidad, ¿no? Hay un trabajo interesante de Laura Roda sobre esta cuestión, sobre la Virgen que concibe además, ¿no? Y que significa futuro de alguna manera. Pero bueno, que poco conocemos también nosotros esa imagen, la de madera, la cusqueña, porque se dicen que la imagen de la Virgen del Valle es del Cusco. Por lo menos la Ruiz dice que se trajo del Perú, ¿no? Que no es europea. Y además de los colores, ¿no? Porque los colores que hay ahí son rojo, azul, hay estrellas en su manto, hay flores, una serie de componentes que cuando uno ve la imagen, que por ahí es la que se puede ver en la catedral, la que nos muestran, es una imagen con joyas, ¿no? Con un manto inalcanzable, podría decir, para todos nosotros, con corona. La coronación se da hacia finales del siglo XIX, y hay que decir que durante el siglo XX hubo como un trabajo fuerte para ir construyendo esta festividad cada vez más por parte de la iglesia. Eso también hay que decirlo. Pensaba, ¿no?, que la semana pasada se hizo, hay todo un ritual que no sé cómo se llama. El cambio de manto. El cambio de manto, ¿no? En 2008 fue eso. Y el por cambio de primera manto, vez se pudo ver eso. Los fieles, digamos, lo pudieron ver nosotros, los comunes. Ahora, el cambio de manto es una operación ritual que constantemente se renueva para taparle como fue encontrada la imagen, ¿no? Y ese manto tiene una inscripción, tiene objetos, tiene un sistema de códigos. Este del 2020 es lujosísimo. Y le ponían antes, yo no sé si ahora, hace mucho que no voy a la catedral, pero incluso le ponían una peluca rubia. No, claro, eso no, eso es muy atrás. No, sí, eso. Pero es como que dice mucho eso también, ¿no? Tiene que ver con el colonialismo, claro. En el Museo de la Virgen está un afiche que se había sacado, si mal no recuerdo, iba a salir para cuando era la coronación de la Virgen. No sé por qué causa no sale ese, y en ese afiche la Virgen tiene una peluca rubia, que después cuando es como que se rehace ese afiche, ya la Virgen está sin esa peluca. Es genial. Pero para es una pensar, costumbre, es una costumbre muy antigua también, sí, de armarla, de Tiene ponerles que ver con el pelucas. colonialismo español. Sí, hay como todo Peluca, un los sistema de
travestir, ¿no? A la imagen de la Virgen, ¿no? De cambiarle la apariencia, que no parezca lo que es. Roberto nos va a leer dentro de un ratito lo que dice Adán Quiroga, porque está deseoso de leer, ¿no? Sí, eso estaba pensando. De lo que es la imagen, de trasvestirla y de mostrar otra imagen que a mí me da la impresión que responde totalmente a los intereses de la colonialidad, a los intereses de la iglesia, a los intereses de Castilla y de la pureza de la imagen de la Inmaculada. Porque es morena, ese es el gran problema. Ese es lo que iba a decir, porque bueno, dice la morena Virgen del Valle, con peluca rubia, digo, no me imagino. No, en el Museo de la Virgen del Valle, allí se ven los afiches. Que quizás sea para otra programa. Oportunidad, digamos. No, me refería a la Virgen Morena, y que también en México sí. Bueno, es una réplica, la nuestra se supone que es una réplica de la Virgen de Guadalupe. Sí. Claro. Porque son las únicas morenas que hay. Las otras vírgenes son blancas y rubias. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar turismo me regalaron un librito chiquitito que está amarillo, y ahí cuenta la historia de la Virgen, y quien lo escribe, que yo creo que es Larruy, que decía que algo se había podido estudiar respecto de cómo estaba hecha esa imagen por unos raspones que tenía en la cabeza, que mostraban que era una mezcla de arcilla con chaguar, que el chaguar es una bromeliácea americana. Entonces, bueno, los estudios y el pigmento y eso determinaban que era una imagen americana, y que durante muchos años no se supo por esto, ¿no? Que era como este misterio de que apareció y que nadie sabía de dónde venía, quién la puso, por qué estaba allí. Ahora, cuando se hizo la apertura del Museo de la Virgen del Valle, a la estatuilla, la imagen, se le hizo una tomografía. Entonces ahí muestra que es una imagen de bulto, o sea, una imagen de madera. Y yo recuerdo así unas palabras que dijo el museólogo que estuvo a cargo de la obra, porque la imagen de bulto te muestra un rostro redondeado, que es totalmente diferente al que se ve luego por arriba. Y él atribuía que podían ser diversas causas, ¿no? De la diferencia que tenía el rostro, en el cual se le ve en la actualidad, al rostro moldeado, digamos, esculpido en madera. También porque tiene una diferencia de tamaño, digamos, el rostro y las manos, si uno las ve en la imagen, es como son más grandes que el resto del cuerpo. Entonces, bueno, ahí el museólogo a cargo daba algunas teorías de que por qué podría haber sido eso y cómo podría haber sido trabajado esa imagen para que fuera a semejanza de los pueblos americanos. Inclusive el pedestal, la base es de algarroba negro. Después la cambiaron, pero el original se queda de ese material. Roberto. Me quedé en otra instancia que me pareció interesante como reflexión de la apropiación, digamos, de que, bueno, en un momento supuestamente esta figura, digamos, estaba en la gruta ahí. Es más, Quiroga dice que es la Virgen de Ambato, no la llama Virgen del Valle, la llama Virgen de Ambato porque estaba ahí enclavada en esa aparente gruta natural, y que era venerada por los indios que vivían en ese lugar. Y cuando aparece este español, Salazar, se apropia de eso y pasa a ser un capital, digamos, de los conquistadores. Y eso lo asocié inmediatamente con esto que está sucediendo ahora, digamos, de la institucionalidad. O sea, la fiesta parece que es una fiesta de la Iglesia Católica, de la Fuerza de Seguridad, de la institución gobierno, y la gente, digamos, no puede participar. Es como que hay una sustracción nuevamente de esa figura y bueno, obviamente de lo que representa y todos los etcétera. Totalmente. Yo más que pensar, no, sí sería una sustracción, ¿no? Pero a mí me da la impresión, por lo que he leído de Adán Quiroga y de Larruy, es que así se inventa la fiesta de la Virgen. La fiesta de la Virgen no es que existió siempre. Hubo un momento donde se la inventó, y ese momento es posterior a las guerras calchaquíes, para agradecerle su intervención protegiendo
a la colonia y atacando a los pueblos indígenas, ¿no? Más que posterior, es contemporánea las guerras calchaquíes. Es contemporánea, digamos, porque luego vendrá el levantamiento de Pedro Borges. Claro, está bien, ¿no? sí. Pero sí, claro. La Iglesia Católica, por supuesto, que hizo de esa imagen el fundamento de la conquista, como fueron otras imágenes en toda América. Sí, y sí. Pues la conquista fue con la espada y con la cruz, ¿no? Y la misión, digamos, de la conquista, además del extractivismo minero, fue la evangelización, eso en todos los territorios, por supuesto, y eso generó la muerte de aproximadamente en toda América de unos 70 millones de indígenas, eso hay que decirlo, por supuesto, y la muerte de muchísimas religiones, muchísimas lograron perdurar, pero otras fueron desapareciendo, por supuesto. El habla mismo, sí. Eso es innegable. La conquista, la pérdida de las lenguas. Y la colonización fue muy fuerte, y por eso digo también, sería interesante pensar justamente que este tipo de religiones, por ejemplo, en torno a la Virgen del Valle, también para muchos que fueron derrotados, por ejemplo, en las guerras calchaquíes, puede haber significado una táctica de supervivencia. Digo, para las primeras generaciones de derrotados. Luego, esto se fue transmitiendo a las nuevas generaciones y luego, digamos, el culto es como que terminó de cerrar. Pero no nos olvidemos, digamos, que las guerras calchaquíes fueron muy cruentas. El caso de los quilmes, por ejemplo, ¿no? Que son derrotados y luego llevados caminando hasta Buenos Aires. Desarraigo. Y luego, además del desarraigo, los obligan a construir una capilla en Buenos Aires. Es la derrota de la derrota. Esa es la crueldad total, absoluta del colonialismo español. Pero digo, la táctica de supervivencia, ¿cuál fue luego? Bueno, tratar de como decir, bueno, está bien, voy aceptando esas deidades, sin negar las otras, porque ¿quién no cree en la Pachamama? Creo que los que estamos por lo menos aquí todos tenemos como una aproximación, digamos, que tiene que ver justamente con eso. Hay algo... Pero no sé en qué momento aquellos que lo vieron como una táctica dejaron de ser la mayoría y pasó a ser justamente una creencia real. Lo primero que a mí se me viene a la mente con respecto a lo que comentabas es que sí, la primera vez que yo vine a una procesión ya de grande, prácticamente adolescente, algo que me impactó fue esa distancia que había entre yo y los que estábamos a la vuelta y la Virgen. Inalcanzable. Primero, en una estaba vidriada, nicho procesional, totalmente rodeada de gente trajeada, y en un círculo iba el gobernador, toda la gente de poder, y yo pensaba, no, bueno, nosotros no llegamos no hay chance. Como que estaba en una situación de rapto la Virgen, ¿no? Sí, yo lo pensé así, y ahí es como cuando yo me termino de divorciar de todo esto, digo, no, esto ¿qué representa? Esto no me representa. Respeto a la Virgen del Valle, inclusive debo tener una estampita en la billetera, ¿quién no? Pero después, bueno, está muy bien. No, digo, por las dudas, digo que si no van a encontrarla, bueno. Si me sacan la billetera, por eso no. Bueno, no sé cómo... Roberto, no ¿cómo sé estamos si quiere... con el tiempo? Estamos mal, como siempre. Pero, bueno, no sé por dónde más se puede... Si quieres hacer la mención a la imagen de la que habla Adán Quiroga. Me gustaba eso, ¿eh? Y, sí, porque sigue siendo bien interpelante lo que dice Adán Quiroga, ¿no? Es un tipo... Sí, parece que no sé cómo lo habrá tomado en su momento. Habías comentado que fue editado igual después de muerte ese libro. El libro, yo hasta donde sé, se publica por primera vez en 1920 y pico, lo va a publicar don Ricardo Rojas, ¿no? Ricardo Rojas, el que va a hacer la gestión para que esta obra, que ya es póstuma, salga a la luz. Y antes de eso hay otro libro también muy divertido, pero el prólogo es gracioso porque es calchaquí, no folclore en calchaquí, sino calchaquí. Adán Quiroga le pide a Mitre que le haga el prólogo. Y Mitre le dice que no le va a hacer el prólogo porque Adán Quiroga podía confundir al público, en tanto que su escritura era, por un lado, objetiva y por otro lado era poética.
Entonces, no le quiere escribir mala onda el de... Y lo termina, creo que Leopoldo Lugones termina haciendo el prólogo. Mejor. Bueno, tampoco, no sé Era- pero... más o Se dijo menos que era la lo hora de la mismo. espada. O Golpe sea, el tren. Le habrá dictado el otro, pero ahí está. No, estamos ya fuera de hora, así que nos vamos despidiendo. Bueno, entonces, da para Sí, mucho más. Para muchos programas más. Bueno, agradecida a tu presencia, a tu saber, a tu conocimiento, Walter. Gracias. Gracias, Gonzalo, Kitty, Roberto. Gracias. Gracias. Hasta el Interesantísimo, próximo. sí, programa, me gustó mucho. Gracias. Muchas cosas por Gracias conversar para seguir todavía. charlando. Uy, Sí, es sí, larguísimo, digo, pero gracias. les Gracias digo, por invitarme. capaz que hemos dicho algunas cosas que Pueden que ser no son incómodas. incómodas, pero digamos, no hay un sentido de ofender, sino de bueno, poder debatir, me parece, de salir de un lugar dogmático y poder empezar a hablar bueno, de otras realidades o de todas las realidades que hay dentro de esa realidad. Me hace acordar a San Agustín. San Agustín... No me diga eso. Roberto me hace acordar a San Agustín porque San Agustín decía algo así como que un buen creyente es solo aquel que duda, ¿no? Entonces, si lo que hemos dicho hoy de algún modo hace dudar, bueno, es el mejor momento, la mejor situación para creer, porque el que cree ciegamente no tiene una fe, tiene una dominación. Ahora, el que duda y de pronto toma la decisión de creer, él Está tiene bueno, fe, ¿no? Entonces, Está muy bueno. Buenísimo el Perfecto. pensamiento. Bueno, gracias. Hasta el próximo miércoles de 15 a 16 en la hora de la lagartija por Radio Nacional. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.